Bienvenidos y bienvenidas a Paz Psicopráctica Podcast. Mi nombre es Leonardo Luna y junto a mi compañera Tania Tapia moderaremos este espacio, que surge de un proyecto de investigación financiado por la Corporación Universitaria Iberoamericana y liderado por quien les habla, con el objetivo de indagar y explorar de qué manera la psicología puede ayudarnos a entender fenómenos fundamentales como la paz, la violencia y el conflicto. Bienvenidos y bienvenidas al cuarto episodio del podcast Paz Psicopráctica. Recuerden que nuestro propósito no es otro más que motivar a los escuchas a que se interesen por estos temas, facilitar algunas herramientas analíticas para entender ciertos fenómenos y contribuir al pensamiento crítico que es tan necesario en estos tiempos y sobre todo incentivar a realizar acciones tendientes a una paz sostenible e incluyente. El día de hoy, en nuestro cuarto capítulo, hablaremos cómo aborda la psicología clínica el conflicto armado y la construcción de paz. Entre algunos de los conceptos que también abordaremos se encuentra el de perdón y reconciliación. Hola Tania, buenos días, ¿cómo estás el día de hoy? Hola Leonardo, muy bien, muchas gracias. Como siempre, pues muy expectante a comenzar con nuestra invitada del día de hoy. Sí, yo también estoy muy expectante de nuestra conversación para este capítulo y bueno, si quieres, pues demos ya inicio a nuestro cuarto capítulo del video podcast Paz Psicopráctica. Gracias. El PAPSIDI, Plan Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, constituye la línea técnica que pues le permite a los diferentes actores atender a los impactos psicosociales y los daños en la salud física y mental de las víctimas ocasionados por o en relación con el conflicto armado en los ámbitos individual, familiar y comunitario, con el fin de mitigar su sufrimiento emocional, contribuir a la recuperación física y mental y a la reconstrucción del tejido social de sus comunidades. En el primer trimestre del 2024, en el marco de la resolución 1912 del 2023, se ha cargado el aplicativo web PAPSIBE 4.917 personas víctimas del conflicto armado, financiadas 100% por el Ministerio de Salud y por el Ministerio de Protección Social. Muy bien, pues el PAPSIBE es considerado como una guía institucional para atender en temas de salud mental a las personas afectadas por el conflicto armado aquí en Colombia. Para hablar de esto, le damos la bienvenida a nuestra invitada del día de hoy, Olga Leonor Hernández. Es psicóloga, especialista con un magíster en psicología clínica, especialista en derechos humanos y cuenta con un curso en victimología. Además, es doctora en psicología con orientación sistémica, tiene una amplia experiencia trabajando con personas víctimas y victimarias del conflicto armado y ha formado parte del equipo de la Comisión de la Verdad y ha trabajado en instituciones de cooperación internacional como Blumen. Y también ha trabajado en el mundo académico como docente e investigadora. Bienvenida, Olga. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás el día de hoy? Pues la verdad, un poco ansiosa por esta conversación, pero muy contenta por la invitación y por cómo poder compartir estos saberes que de alguna manera uno siente que se quedan un poco en la esfera de lo privado, de entre quienes hemos trabajado estos temas y que hace falta esa difusión para que empiece a ser parte del diálogo, sobre todo en la psicología también. Pues muy bien, nuevamente bienvenida Olga por acompañarnos, muy agradecidos contigo por sacar el espacio a conversar con nosotros y sobre todo compartir parte de tus experiencias y reflexiones frente a estos temas, ¿no? Bueno, para iniciar, digamos, nos gustaría plantear algún tema, algo general, si se desea, ¿no? Y pues queríamos iniciar de pronto con tus primeras impresiones, reflexiones, ya que has venido recorriendo tanto en la institucionalidad como en la cooperación internacional, pero también desde la práctica profesional de la psicología clínica y comunitaria. Nos gustaría saber qué piensas tú de cómo está la psicología en el ámbito clínico en Colombia para abordar estos temas como el conflicto armado y la construcción de paz, ¿no? Teniendo en cuenta, por ejemplo, guías institucionales como el PAPSIBI y otras que tú pues identifiques o hayas identificado en tu quehacer. Bien, Leonardo, yo pienso que la psicología y la psicología clínica como tal, hay una brecha entre lo que comprendemos desde la academia, que todavía está muy limitado cuando se está generando sus espacios de maestrías en clínica, especializaciones en clínica,
muy concentrado en los espacios de psicoterapia individual, ¿no? Más hacia el atender al individuo en relación con su contexto y a veces ni siquiera en relación con su contexto, sino como si fuera una islita solo en el mundo y no en un ser que interacciona y que se relaciona y que responde a un contexto no solamente emocional, sino también social y político. ¿Cierto? Entonces la psicología clínica tiene esa deuda, hay una brecha en la formación, ese es un primer elemento que yo creo que es necesario contemplar y comprender, porque cuando nos acercamos a lo institucional y a la política pública, se nos pone de presente que lo individual es solo uno de los componentes en el marco de lo que necesitamos trabajar y necesitamos leer cuando nos estamos aproximando al trabajo con víctimas. Bien, eh, el PAPCIVIC, como tú lo nombras y como lo nombró Tania en el inicio, que es el programa de atención psicosocial y salud integral a víctimas, tiene un enfoque psicosocial. Bien, que implica que se comprende que todas las acciones humanas están en el marco de la interrelación de esta persona con un contexto particular. Un contexto particular que implica lo social, lo político e incluso lo económico, ¿no? Entonces, la persona, Olga, Leonardo, Tania, somos un sistema abierto y que estamos en constante diálogo con esta influencia sociocultural e incluso con el medio ambiente, ¿no? Y que eso determina nuestras formas de actuar, de pensar y de sentir. Entonces, cuando uno tiene esta comprensión de lo psicosocial, ya uno tiene como el panorama un poco más completo de qué es lo que exige una intervención a nivel de atención del trabajo con víctimas del conflicto armado. Yo no puedo comprender la víctima como ella sola y su sufrimiento por un daño que vivió, sino ese sufrimiento cómo responde a un contexto social, a un contexto político, a un contexto económico, por ejemplo. Yo no podría clínicamente, digámoslo de esta manera, llega una mamá, ¿sí? 5 hijos, desplazada por el conflicto armado, viviendo, abandona sus tierras, su esposo víctima de homicidio, entonces fuera de que no le da tiempo de asumir su viudez, su duelo, porque ya se le impone la vida, digámoslo así, y tiene que seguir sobreviviendo y trabajando para criar 5 hijos en un contexto que no conoce y que además la segrega por ser víctima del conflicto armado. Y llega donde mí, psicóloga en una institución, y me dice, yo lloro todos los días y yo le voy a enseñar una técnica de respiración para que baje los niveles de ansiedad, ¿sí? ¿Y qué pasa con su hambre? ¿Qué pasa con su pobreza? ¿Qué pasa con su dolor por el desarraigo? ¿Qué pasa con el contexto al que responde esa ansiedad y al que responde esa tristeza? Entonces, yo creo que la psicología clínica, no sé, redondeando la respuesta de lo que me preguntaste, eh, nos falta. Y digo nos falta porque yo participo en la academia y cuando vuelvo a la academia sé que vuelvo a un escenario donde otra vez el individuo y se va todo el contexto social, político, económico y queda la persona sufriente ahí, ¿no? Como sin conexión con el mundo, ¿no? Pero cuando uno se va a la realidad de Colombia y trabaja con víctimas o también como me tocó con migrantes, uno dice, no puedo desconectar esa vivencia de un contexto social, económico, político. Bien y necesito, yo no le puedo hacer psicoterapia de la pobreza, la mamá tiene hambre, la señora tiene hambre, ¿sí? Y sus hijos tienen hambre y necesita que el contexto le responda y que ella además tramite su dolor, obviamente, pero que el contexto la acompañe para reconstruir ese proyecto de vida. Con Tania veníamos realizando una investigación que justamente interrogaba un poco de la que tú también fuiste participante, invitada y nos colaboraste con unas reflexiones muy interesantes y encontrábamos que hay una mirada crítica o un posicionamiento crítico frente a esas miradas todavía muy individualizantes de la psicología, en donde se aísla al individuo, al sujeto de su contexto y se pretende trabajar desde unas terapias un poco más adaptativas, pero que desconoce finalmente pues ese contexto, esa estructura social, esa historia detrás, ¿no? Entonces, hay un llamado, por lo menos parece ser que desde la academia en Colombia y de personas como tú,
siempre a mirar, ¿no? Inclusive desde la psicología clínica, desde la práctica clínica, tener muy en cuenta esa estructura social e histórica que de una manera u otra afecta al individuo y es causa también de sus dolencias y de sus malestares, ¿no? E incluso uno puede ver ese tipo de tendencias y de prácticas y de reflexiones muy cercanas a lo que se conoce en estudios de paz y conflicto como psicología positiva, ¿no? Perdón, paz positiva. Y es poder generar convivencias y construir una paz, pero que en últimas atienda y resuelva las causas fundamentales de los conflictos y de las violencias y de las tensiones, ¿no? Entonces ahí es donde la psicología o desde esta mirada es donde la psicología podría contribuir a la paz positiva en los estudios de paz y conflicto, ¿no? Em, Se me Ahí, ocurrió un poco esas reflexiones. perdón, porque allí es muy importante esto que estás anotando, porque en esa comprensión, para que a todos los psicólogos que terminamos trabajando en en esto humanitario y con comunidades, ¿no? De cualquier lugar, ni siquiera solo víctimas, ¿no? Cuando te vas al ámbito comunitario, un elemento, uno en la academia, entonces clínico, y si nos mencionan, no sé, barrio, entonces no, eso ya es social comunitario, eso ya no es conmigo, eso ya no me incumbe, pero claro que me incumbe. ¿Dónde viven mis pacientes? O sea, como que viven en una burbuja, mis pacientes viven en esos lugares. Y es en esos lugares de donde se está produciendo su experiencia diaria. Eso es uno. Entonces, esta conexión debemos hacerlo. Pero dos, que es ahorita que hablemos de perdón y reconciliación, entra un poco más. eh, Nosotros en Colombia estamos viviendo lo que se llamaría una paz negativa en este momento, que sería como que, entre comillas, está el desarme, la desmovilización, pero no están transformadas las condiciones culturales y estructurales que permitieron que el conflicto emergiera de la manera como emergió. ¿Sí? Entonces, si en continuidad de esas condiciones, digamos que no existe un pasado frente al cual una persona que sea víctima del conflicto armado pueda comparar su presente, porque es que continúan las vulneraciones. Entonces, en esa continuidad de las vulneraciones, la persona sigue todavía en este ciclo podría llamarse revictimización, ¿no? Eh, donde su experiencia no termina de cerrar, ¿sí? Porque cuando, digámoslo así muy coloquialmente, cuando no es una cosa, es otra, ¿sí? Y entonces, claro, eso se va reproduciendo permanentemente y existe algo, a mí me gusta llamarlo así, eh, que es como la nostalgia del futuro. Y es muy raro, ¿no? Porque nostalgia, nostos es pasado, aria es dolor, entonces es el dolor por el pasado, la definición de nostalgia. Pero en las víctimas o en toda persona que ha vivido cualquier tipo de hecho traumático de este tipo, hay una nostalgia por el futuro, porque siempre existe como si la certeza de que si no hubiera pasado lo que pasó, estuvieran viviendo en este momento en unas condiciones distintas a las que tienen. Si mi marido, doctora, no lo hubieran matado, seguro que mis hijos se hubieran podido ir a la universidad, ¿sí? Si mi hijo no estuviera desaparecido, seguramente mis otros hijos no se hubieran metido a las drogas, porque como yo estaba pendiente de buscar a mi hijo, descuidé a los otros, entonces ahora los otros son drogadictos. No solo perdí a uno, sino que perdía también a todos los demás. Unos por el conflicto, otros por la droga y las adicciones, y también, al final, violencia, ¿no? Violencia estructural y cultural, que son las que se sostienen en Colombia. Imagínate, todo ese contexto hay que leerlo para uno poder comprender la experiencia de la víctima del conflicto, de cualquier persona en Colombia, y hablar, como tú lo dices, de paz positiva, implicaría que todas esas condiciones se transformaran. Eso realmente no está sucediendo, ¿sí? Que continúan todas estas condiciones y se reproducen cada vez más. Contundente lo que dices. O sea, creo que muchas veces se olvida del contexto y de lo que está viviendo la persona y solamente se centra en lo que pasa en el consultorio, pero qué pasa más allá de, ¿cierto? Y esa evaluación también importa mucho dentro de la evaluación y dentro del proceso clínico y terapéutico que a veces se busca o que buscan las personas cuando acuden al psicólogo. A propósito de eso,
¿Qué prácticas clínicas desde tu enfoque pues, fenomenológico has realizado? Cuéntanos un poco de tu experiencia, de lo que has encontrado allí, como, ¿qué nos puedes contar de ese aspecto? Bien, como tú lo dices, yo trabajo desde un enfoque que es en clínica, fenomenológico existencial. Sin embargo, toda la política pública está más sostenida eh, sobre lo sistémico, que pues que lo sistémico justamente mira esa interrelación entre sistemas, ¿no? No es de gratis, no es gratuito que se haya construido y se haya diseñado a partir de allí, ¿no? E incluso cuando uno mira el PAPSIMI y los trabajos del PAPSIMI, está construido, se trabaja con el individuo, se trabaja con la familia, se trabaja con la comunidad. Claro, es un sistema completo. La persona no vive solita en el mundo, vive en una familia y esa familia ¿dónde está? En una comunidad. Entonces, si yo no trabajo a todos los niveles, pues realmente no va a ser una transformación o una modificación de ciertas condiciones que sean sostenibles. Por eso el PAPSIMI se diseña desde allí. Y el PAPSIBI, antes de pasar a mi propia experiencia, y el PAPSIBI también tiene unos elementos muy importantes de trabajo desde el psicodrama y desde lo que se conoce como toda la teoría del oprimido, que es el teatro del oprimido y todo el trabajo a partir de lo performativo y el llevar a la experiencia vivida aquello que de alguna manera genera o generó malestar y dolor, ¿no? El teatro del oprimido pues tiene otro tipo de origen, pero en Colombia se trae, es para trabajar todos estos temas de conflicto armado y se ha trabajado con mucha fuerza. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Eso conecta mucho con mi práctica clínica y con el enfoque que yo trabajo, porque en esta visión clínica se atraviesa en el cuerpo y se atraviesa en la experiencia lo que se vivió, ¿sí? Entonces, yo no puedo desligar mi experiencia de mi cuerpo y de mi vivencia completa y la forma como yo recuerdo mi experiencia, la forma como yo me relaciono con mi historia, tiene mucho que ver con la posibilidad de yo transformar mi presente y proyectarme hacia el futuro, ¿no? Es decir, diciéndolo, a mí me gusta usar palabras más coloquiales porque estoy convencida de que uno tenemos que deselitizar la psicología, por favor. Sí, que nos entienda la gente que va caminando por la calle, por eso nos están ganando otro tipo de saberes, ¿no? Porque son más cotidianos y más coloquiales, ¿sí? Entonces, es el filtro, los lentes con los que yo miro la realidad van a determinar la manera en que ese pasado yo lo voy a tramitar en el presente. Bien, eh, en este enfoque, diría Irving Yalom y Rollo May, sería la intencionalidad, la forma como yo me relaciono con mi propia historia. Ese es un elemento fundamental que trabajo, Tania, o que he intentado mantener vinculando mi trabajo comunitario con mi trabajo clínico, es esto de desde dónde estás recordando esto, ¿no? Y cómo te estás vinculando con esta historia. Y me ha generado dificultad. Yo recuerdo claramente una persona muy molesta, una mujer muy molesta, eh, porque en algún momento, en alguna eh, trabajo, le dije, ven acá, pero le sigues con al tener tanta rabia y tanta molestia, ¿no te parece que le sigues dando a este responsable victimario, quieran llamar, el mismo poder que tuvo en el momento en que eso sucedió? ¿Sí? O sea, todavía le sigues dando ese poder, esa persona ya no está, pero tú sostienes ese lugar de víctima y esa relación en donde la otra persona sigue dominando tu presente. Usted me está diciendo que entonces yo tengo que olvidarme. No, espérate un momento. No tienes que olvidarte de lo que pasó, ¿sí? Pero ¿quién está sufriendo en este momento? Te aseguro que el responsable no está sufriendo como tú estás sufriendo. Pues, ¿a quién le toca hacerse responsable de eso que le está pasando? A ti, ¿sí? Y es uno de los principios del enfoque fenomenológico existencial. Eso no es comunitario, ¿sí? ¿El trauma fue mi culpa? No. Pero ¿quién tiene que hacerse cargo de la herida? Pues yo, porque ya es mía, ¿sí? Entonces tengo que tramitarla de alguna manera, ¿no? Con las herramientas que tengo a disposición. Pero para eso me tengo que desanclar del poder del victimario. Entonces miren cómo empiezan a aparecer todos estos lugares a ponerse en juego allí, ¿sí? Entonces tú estás sufriendo, sí, hazte responsable de tu dolor en este presente.
pero yo no quise que esto me pasara. Tienes toda la razón, pero ya pasó y es tuyo. ¿Qué vamos a hacer con eso? ¿Sí? Ella al final, pues en una conversación mucho más prolongada que no voy a contar aquí, pues comprendió la perspectiva y asumió una transformación en esta mirada y en esta lectura de su experiencia. Pero de entrada era como decirle, quítele la responsabilidad al responsable del daño y asúmala usted, porque ya la huella es suya y usted es la que tiene que vivir y tramitar este dolor. Muy interesante. Olga, muchas gracias. A mí me parece, digamos, una manera muy acertada de abordar estos temas y de acompañar de pronto a las personas afectadas por el conflicto armado desde esa perspectiva, ¿no? Sobre todo, creo que las palabras claves acá, en parte uno, la experiencia, ¿no? Cómo abordamos esas experiencias, cómo pero para abordar esas experiencias se hacen desde diferentes lugares, entender también el rol del cuerpo, el rol de la memoria, el rol de cómo contamos esa afectación, de cómo la asumimos, etcétera, ¿no? Entonces eso atraviesa todo y transforma o asume lo experiencial, ¿no? Y desde ahí es donde siento yo que hay mucha potencia desde eh, desde ese perfil que tú abordas, pues estos temas, ¿no? Escuchándote me hiciste recordar también algo. Yo en algún momento de mi vida también he utilizado las artes escénicas para poder abordar estos temas, ¿no? Entre eso, pues el teatro del oprimido. Pero en Canadá, creo que eso se lo conté alguna vez a mis estudiantes, donde yo estudié, me tuve la suerte de encontrarme con el teatro que se llama playback. El playback es básicamente se utiliza para temas relacionados de restitución de derechos, también poderle dar un poco más de eh, resonancia a las voces que no han sido escuchadas, etcétera. Y básicamente es tener a 4 actores en el escenario y hay una quinta persona que funge principalmente como directora de de este performance y la gente en el público cuenta alguna historia, ¿no? Se pone algún tema en particular, por decir algo, no sé, algo doloroso que haya pasado en nuestra vida que ustedes quieran compartir con nosotros. Entonces alguien del público comparte su historia, ¿no? Acá la palabra clave es historia. Cuéntanos tu historia, ¿no? Y la persona pues cuenta su historia, lo que quiera contar de ella, obviamente, ¿no? Y lo que tiene que hacer la gente o los actores mejor en el escenario es devolverle esa historia a la persona por medio de su performance, por medio de su actuación. Entonces, el actor, uno, necesita una escucha activa y una sensibilidad muy aguda para capturar esos elementos claves de la historia, transformarlos en un performance y devolverle esa historia de la manera más respetuosa posible a la audiencia, a la persona que compartió esa historia, ¿no? Y desde ahí, se reelabora esa forma de contarnos ese episodio que pudo haber llegado a ser doloroso, ¿no? Yo cuando lo vi, a mí, y lo digo así coloquialmente, me voló la cabeza. Para mí fue como que, wow, qué cosa tan bonita, qué cosa tan potente. Y lo practiqué, creo que funciona muchísimo y siento que en Colombia no sea implementado mucho y puede llegar a ser una estrategia muy bonita para incorporar dentro de estas, digamos, desde estas perspectivas para abordar temas relacionados con construcción de paz y conflicto, ¿no? Quería contarlo porque me acordé de escuchar tu experiencia. Y de hecho, si tú llevas eso que estás contándonos al escenario clínico, el consultorio, ¿sí? Eso es lo que pasa, ¿sí? El terapeuta lo que hace es mostrarte cómo tú estás contándote a ti tu historia, ¿no? Y cómo me la estás mostrando a mí, es decir, cómo eso que tú viviste lo transmites y cómo eres visto a través de otros ojos, ¿sí? Cómo tu historia es vista a través de otros ojos. Y eso es lo profundamente confrontador, ¿no? Y cómo yo puedo
resignificar esa experiencia a partir de la forma en que la otra persona me la está presentando. Entonces, conectando esto que nos cuentas con eso, que es muy del escenario clínico, pero cuando lo trasladamos a lo comunitario, es esto mismo, es cómo yo estoy contándome la historia a mí y cómo se la estoy contando a los demás. Y en términos fenomenológicos existenciales es en qué lugar, cuál es mi posición frente a mi historia, ¿sí? ¿Desde dónde la estoy contando? Si todavía estoy en el lugar de la víctima, de la vulnerabilidad, porque ese es el lugar de la víctima. El lugar de la víctima es el lugar de la vulnerabilidad y de la impotencia. Yo no puedo hacer nada para evitar que esto pase. Sí, en cambio, el lugar ya no, si queremos, como lo llaman en el PAPSIBI y en todos los escenarios, incluso en la JEP, el sobreviviente, ¿no? Mira que la intención de cambiar la palabra es cambiar el lugar. O sea, ya tú no estás acá en este lugar de impotencia. Si eres sobreviviente, estoy considerando que hubo unos elementos que te mantuvieron vivo, a pesar de lo que pasó, ¿sí? Y que hacen que hoy estés en el lugar en el que estás. Eso tiene unos comentarios al pie de página, muchas personas no les gusta esa denominación, siente que se desconoce su historia de dolor. Entonces también hay que ser muy respetuoso, porque si yo insisto, no es que eres un sobreviviente porque tienes que ver tu resiliencia, pero la persona dice, no, pero mi dolor, y si la sensación que estoy transmitiendo, que ahí está la lectura, digamos que un poco más ampliada, si la sensación que estoy transmitiendo al decirle sobreviviente y enfatizar sobre su fuerza, su empoderamiento, su resiliencia, es que estoy eliminando la experiencia de malestar y de dolor. Entonces, espérese un momentito, voy a permitir que este lugar de víctima aparezca como debe aparecer para ti, para que lo puedas resignificar y luego llevarte al lugar del sobreviviente. Pero ese lugar no se puede forzar, ¿no? Porque así se forza, puede ser bastante. Sí, no, y yo estoy completamente de acuerdo contigo y qué pena, Tania, antes de darte la palabra, porque me parece muy interesante esa reflexión del lugar, ¿no? Pero también de esa, porque es finalmente un lugar que no solamente se negocia, sino que hay que respetar en ese proceso clínico o digamos de acompañamiento, etcétera, que las personas quieren asumir en determinados momentos, ¿no? Porque este asunto de estos conceptos, ¿no? O de abordar el lugar de las personas, entonces, víctima. Cuando se llama o se denomina o alguien se autodenomina víctima como tal, es un asunto político, porque tiene unos juegos ahí políticos, discursivos, pero también a su vez es un asunto muy subjetivo que hace parte de yo me ubico acá, así es como me siento, ¿no? Desde mi vulnerabilidad, etcétera. Pero también lo mismo sucede con el asunto de sobreviviente, también tiene un componente político. No estoy desligando, ¿no? Los objetivos de lo político, todo lo contrario, eso a veces se sobrepone, se entrelaza, etcétera, pero también creo que a veces le hacemos más énfasis a uno que al otro y se nos va olvidando esos otros componentes. Es decir, cuando alguien prefiere mantener su lugar de víctima, eso corresponde a un posicionamiento subjetivo que habla de su historia, que habla de su manera de experimentar su realidad y de afrontarla, ¿no? Como aquellos que transitan un poco a su posicionamiento ya como sobreviviente, ¿no? Es decir, ha decidido esta persona o ha pasado, ha transitado por un proceso que le ha permitido decir, hombre, esto lo estoy leyendo o releyendo de una manera diferente, lo estoy experimentando de una manera diferente. Y creo que tenemos que ser muy conscientes de esas cosas al momento de abordarlos con las personas, pues, que han sido afectadas, ¿no? Eso, Además, digamos, se me ocurre de lo que tú dices. no, y además allí que eso está anclado, la noción de víctima como concepto está anclado al acceso a derechos, ¿sí? Entonces, Es a si lo yo, político. claro, entonces si yo me suelto de este lugar, de esta noción de víctima, pues es perfectamente comprensible que surja la ansiedad de soltar entonces la idea de voy a perder este acceso a derechos, ¿no? Ya no tengo, o sea, verdad, justicia, reparación, ¿qué pasa con todo esto si ya dejo de ser víctima? No, entonces tengo que sostener desde de ese lugar.
Aquí la pregunta es, eh, ¿desde dónde me sostengo en ese lugar? Hay algunos movimientos sociales, políticos de base que sostienen ese lugar desde la rabia y lo hemos visto. Entonces, necesitan que las víctimas sigan enojadas y muy molestas, porque eso es lo que da no la fuerza, la rabia, y de hecho la rabia como emoción básica, esa es su función, ¿es cierto? Pero lo que pasa es que eso sostenido durante demasiado tiempo, pues ya tiene otras implicaciones, pero esa rabia es la que da la fuerza y la potencia para. Entonces sostienen a la víctima en el lugar de la rabia. Es sano a nivel emocional, no es sano sostener desde allí. ¿Sí? Pero entonces voy a sostener a la víctima como víctima en el lugar de la impotencia, tampoco, porque es que ese no es el lugar. Pero sí voy a sostener a la víctima, pero víctima considerada como sujeto político, ¿sí? Que también tiene una interrelación con su contexto. Entonces yo, igual, considerándome víctima o sobreviviente, no importa cuál sea la denominación, yo tengo un papel frente a esto que está pasando. En mi presente, tal vez no pude elegir mi pasado, ¿no? Eso es muy existencial. Yo no puedo elegir las circunstancias, pero yo sí puedo elegir, bueno, incluso logoterapéutico con Víctor Frank, yo sí puedo elegir la actitud con la que asumo mis circunstancias actuales. Entonces, en mi condición de víctima, ¿cómo voy yo a transformar esta realidad? ¿No? La mía, la de mi familia, pero también en mi voz pública, como sujeto público también, ¿cómo puedo empezar a transformar mi historia junto con mi historia, la historia de muchos otros, y hay muchas personas que lo han hecho, ¿no? Y nos han tenido que cambiar y llamarse sobrevivientes, y no es que sea más sano, y no es que la gente se sienta agredida cuando les dices víctimas o cuando les dices, no, es parte como de la comprensión de su historia. Hace un momento hablábamos de la atención individual y de la parte social y comunitaria, y digamos que se piensa mucho, ¿cierto? Como unas islas contrarias, ¿no? Como que van separadas, nunca van unidas, como que a veces una puede como ir en contravía de la otra, pero por el contrario, se complementan. ¿Qué piensas tú que cómo se pueden encajar las atenciones individuales con los modelos sociales y comunitarios? Y además, o sea, ¿qué habilidades clínicas debe tener un psicólogo para manejar estos temas, ¿no? Porque también está el tabú de bueno, ¿cómo, qué herramientas hay allí o qué es lo que se presenta en este tipo de contextos? ¿Qué es lo que tenemos allí en ese contexto? En el trabajo comunitario y en el trabajo, pues, estamos en el contexto hablando de víctimas del conflicto armado muy en concreto. eh, hay una anécdota que a mí me parece muy divertida. Cuando empecé en este tema de víctimas hace ya casi 18 años, hoy se cumplen 20 años de que se crea la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación 2005, pero empezó operaciones realmente en 2007, que fue cuando yo entré a trabajar allí. ¿Sí? Pero 2005 a 2007, desde el 12 de septiembre de 2005 hasta el 2007 enero, o sea, tuvo todo ese año, 2006, como para todo este proceso de organizarse, hacer todos y identificar cuáles iban a ser los comisionados y todo lo demás. Hace un mes murió Monseñor Nel Beltrán Santa María, que fue uno de los comisionados de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, que además fue un líder no solo religioso, sino social y político muy importante en la región de los Montes de María, por ejemplo. Acompañó desmovilizaciones del PRT, del CRS, es decir, realmente la iglesia, pero puesta al servicio de lo social y lo político, que miren que lo uno no va desligado de lo otro. Pero acá en esta anécdota, volviendo para no dejar suelta, en esta anécdota, en aquel momento cuando empezó, yo recuerdo que había una dupla psicojurídica. Entonces era muy divertido porque casi que señalaban psico y señalaban a la psicóloga jurídica y señalaban a la abogada. Entonces, esta es la dupla psico-jurídica, ¿no? Entonces era como que es una dupla, pero el abogado hace su trabajo, llena sus documentos de edad y el psicólogo atiende la crisis. Esa era básicamente como la visión, estoy hablando hace 20 años ya de esta situación, ¿no? No, ahí uno revela un poquito la edad y todo lo demás, pero tiene que ver con eso, ¿sí? Con cómo estaba en aquel momento así de partido. Entonces, el abogado estaba recogiendo registro de hechos atribuibles a grupos organizados al margen de la ley, así se llamaba el formato. Entonces, estaba recogiendo la historia, la señora se ponía a llorar y el abogado para y decía, la psicóloga, ¿dónde está la psicóloga? Están llorando, no puede llorar, ¿sí? Y luego hubo que transitar, todos transitamos
todos transitamos hacia comprender que esta división psicojurídica era insostenible primero y que además yo no le podía decir a la señora, cuando esté calmada, tranquila, ven y me cuenta su historia, porque eso no iba a pasar. Era la primera vez que la gente estaba contando su historia. Estábamos hablando de que empezó el proceso de atención a víctimas en Colombia como tal, pensada a la víctima como sujeto de derechos y no solamente el trabajo previo que se había hecho humanitario con desplazamiento, ¿sí? Eh, Eso previamente llegaba la crisis humanitaria, entonces el kit de cocina, la colchoneta, el estilo, como, y los bonos para que la persona sobreviviera en este nuevo lugar, sino ya la atención a víctima, pensada a la víctima como un sujeto que tenía derecho a la verdad, a la justicia y la reparación con sus componentes. Entonces todos tuvimos que transitar a que no podía ser psicojurídico, sino que todos teníamos que tener ciertos saberes. ¿Cuáles son esos saberes? Y aquí voy a citar, hay un autor brasilero, se llama Emilio Romero, es psicólogo desde el enfoque, él es humanista existencial, pero habla de 7 saberes que yo creo que son transversales a todo el trabajo clínico, pero también en mi trabajo comunitario ha tenido muchísimo sentido. Y él habla que un terapeuta, lo llevo luego al trabajo comunitario, debe saber acoger. ¿Cómo voy a sentir a esa persona acogida por mí, recibida por mí? Yo no estoy juzgándote. Yo no te estoy diciendo, van 20 años y usted sigue llorando. Pues señora, por favor, esos duelos ya se ha tenido un suficiente tiempo para elaborar su duelo, pues obvia, ¿sí? A mí alguna vez unos hijos con su mamá me decían, doctora, mi mamá está muy mal. ¿Por qué? Porque mi mamá ya pasaron 6 años de que mataron a mi hermano y mi mamá sigue llorando. ¿Y por qué vamos a patologizar el llanto de una mamá por su hijo después de 6 años? Aquí lo que no debió pasar era que le mataran a su hijo. Sí, que eso lo dice Martín Baró, ¿no? El sufrimiento de la víctima es normal, lo anormal es la situación de victimización y de violencia. Entonces tenemos el saber acoger, el saber empatizar, ¿sí? Empatizar no es, yo quisiera que las nuevas generaciones de psicólogos dejáramos de decir, ponerse en los zapatos del otro, eso ya, eso no, por favor, ¿sí? Pues tus zapatos me quedan grandes, me quedan estrechos, tú desgastas los zapatos por un lado, yo los desgasto por el otro, o sea, eso es imposible, ¿no? Empatizar es acercarnos al marco de referencia de la realidad del otro. ¿Cuál es la forma en que el otro se marca para comprender su realidad? Saber escuchar sería el tercero, ¿sí? Realmente, ¿qué posibilidad tengo de escuchar y de permitir que la persona hable como debe hablar, con su forma de hablar en su contexto? Preparando esta conversación, yo les contaba una anécdota de una mujer que narraba su historia de violencia sexual, ¿sí? Eh, y llegaron unas investigadoras muy bien intencionadas y de hecho cuando leímos la entrevista no había salido publicada ni nada, ellas nos mostraron pues la transcripción y ahí hicimos la corrección que les voy a contar. Y es que la señora de un pueblito, San Onofre en los Montes de María, que es un pueblo además afrocolombiano, eh, les decía, este señor llegó a mi casa, ¿sí? Eh, Agarró los chócoros y luego, ¿sí? Eh, Abusó de mí, bueno, y toda la narración. Agarró los chócoros, decía en la transcripción de la revista, agarró los chócoros, entre paréntesis, partes íntimas, cierre paréntesis, y seguía la narración. Cuando leímos esto, espérate, ¿cómo así que partes íntimas? Sí, no, los chócoros, no, 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 los chócoros son las cosas de la cocina. Sí. O sea, fuera de que hubo violencia sexual, este señor vino y se llevó las ollas, los platos, las cucharas, los cucharones, ¿para qué? Para lo que le diera la gana, pero se los llevó, o sea, la dejó sin esos chócoros de la cocina. Bien, entonces el saber escuchar es no creer que yo tengo el mismo lenguaje que tú, no creer que la forma en que yo nombro una cosa es la misma que en la que tú la estás nombrando y por lo tanto yo debo asumir con una ingenuidad, ¿sí? Eso que tú me estás diciendo. Entonces, yo tengo que preguntar cuando me dices chócoros, ¿a qué te estás refiriendo? Yo me sentía, doctora, como si estuviera en una nube. ¿Tú me puedes, por favor, dejar entender qué significa eso de sentirte como en una nube? Pero yo no puedo asumir que eso es lo mismo que yo, ¿sí? De la forma en que yo lo estoy viviendo. Saber observar es el cuarto saber.
ese no hay que explicarlo mucho, pero sí hay que ser un observador atento, porque no solamente es lo que nos dicen, son los gestos que hay. Cuando nosotros empezamos 2007 recogiendo estos formatos, en muchos lugares no nos querían hablar. Pues uno podría pensar que es una resistencia, hablar de conflicto, pero entonces luego uno veía miradas, uno veía gestos y se acercaba uno con suavidad a alguien, pasito, como estoy dándote un café, estoy dándote el refrigerio, ¿qué es lo que está pasando? Que la gente no quiere hablar. Doctora, que hay un paramilitar. Nadie le va a hablar hoy. Ok, listo, perfecto. Entonces volvamos acá y sigamos hablando de cualquier otra cosa que no los implique, que no los ponga en riesgo, porque si yo tengo que, ustedes me tienen que hablar hoy porque yo me vine desde yo no sé en dónde hasta acá y aquí me tienen que hablar hoy, pues sería demasiado riesgoso para la gente. Yo me voy, pero la gente queda en la comunidad, ¿no? Hay que saber ser objetivo, no parcializarse ni políticamente sobre todo, ¿sí? Frente a estas realidades, saber indagar, saber preguntar, saber cuestionar lo que la persona nos está diciendo y lo último, saber orientar. Ese saber orientar en psicoterapia funciona de una manera, pero aquí en el trabajo comunitario esa orientación sí tiene que ver mucho con el acceso a los derechos, ¿no? No es solamente que es lo que es la queja de siempre del trabajo comunitario y es que no trabajamos en red. Entonces llega la defensoría, recoge la información y luego llega eh, la unidad para las víctimas y recoge la misma información que recogió la defensoría. Entonces las víctimas cuentan la información 7 veces distintas con 7 funcionarios diferentes. ¿Y cómo es que no tenemos esto ya, después de tanto tiempo, un poco organizado para que realmente tengamos un trabajo en red y articulado? Entonces, ese saber orientar tiene mucho que ver ya con las rutas que se usan en este trabajo comunitario para acceder a los derechos. Yo no sé, Tania, si yo respondí tu pregunta o me fui por las ramas, pero yo creo que esos saberes que plantea Emilio Romero son fundamentales en este trabajo de atención a víctimas. muy claro, la verdad es que sí, muy claro. Muy específico también. Sobre todo a mí me parece que bueno, pensarlo desde ahí, ¿no? Como de 7 saberes, etcétera, más como yo creo que es una invitación a las personas que se dedican a este tipo de prácticas profesionales, más una invitación actitudinal, más que una guía instruccional de práctica, ¿no? Es como también cuál es mi rol, ¿no? Porque si bien siempre estamos pensando en cuál es el lugar de las personas con las que trabajamos para establecer este diálogo de acompañamiento, etcétera, yo recuerdo también en algún momento tratando de proponerles a mis estudiantes también pensar en su lugar, ¿no? En su rol, etcétera. Y cómo, desde dónde estoy yo parado, por qué lo estoy haciendo, esto cómo me afecta, esto cómo me toca, esto desde dónde, ¿no? ¿Cuál es? Y siempre estar pensando en ello, siempre, porque nosotros también nos estamos transformando en la medida que estamos relacionando, aprendiendo de nuestras experiencias. Y creo que esta aproximación que tú nos propones, estos 7 saberes, también nos dice, hombre, tú tienes un lugar y puedes abordarlo desde acá y tienes que generarlo, ¿no? No es una guía instruccional, metodológica de cómo hacer una pregunta, etcétera, que a veces también pues cuestionamos un poco esas recetas a veces. Y es que no son técnicas. Y además eso se siente y la gente se da cuenta, ¿sí? Eso es, y perdónenme la referencia, que no sé si es como grosera, eso es como estas palabras cuando alguien fallece y uno no sabe ni qué decir y uno dice, siento tu dolor, pero mentira, yo no estoy sintiendo lo que estás sintiendo porque yo no sé qué es lo que estás, qué vínculo tenías tú con esta persona, era, sí, eh, voy con una anécdota, mi abuela murió su hermano en la violencia por allá, ¿cierto? Entre liberales y conservadores, mi abuela fue desplazada, una de las desplazadas por la violencia entre liberales y conservadores, matan a su papá y toda la familia se tiene que ir del pueblo, un pueblo de Antioquia, se tiene que ir hacia Medellín y su hermano, el único hombre de un montón de mujeres, la mamá, un hombre, hijo y el papá, matan al papá y este hermano hombre se va, ¿sí? Y deja a todas las mujeres, comillas, solas, ¿no? No sé, 40, 50 años después, 10 de la noche, 11 de la noche suena el teléfono,
y le avisan, no, es que murió fulano de tal, el hermano, ¿no? Dios mío, murió el hermano de la abuela, ¿cómo le vamos a decir? Que le llaman, fulanita, murió tu hermano. Y ella se levanta así, ¿no? 11 de la noche. La abuelita se dormía a las 8. Entonces, eh, se murió tu hermano. ¿Cómo? No, que se murió fulano. Ok, que descanse en paz y siguió dormido. ¿Por qué? Porque es que no tenía un vínculo con él. Para otra persona muere su hermano y es una experiencia profundamente dolorosa. Y eso lo sabemos los clínicos. El duelo depende del tipo de vínculo que yo tenía con aquello que perdí. Puede ser un lapicero, puede ser un perrito, un gatico o puede ser una persona, ¿sí? Si esa persona que falleció era mi maltratador, yo no me voy a poner triste, ¿sí? Yo siento que me liberó en la muerte de esa persona. Entonces, claro, uno no puede hablar de crueldad ni de nada de estas cosas, eso depende muchas veces del escenario y del contexto, Claro, ¿sí? no, no, muchas gracias y creo que justamente esos ejemplos y esas anécdotas que nos cuentan son muy enriquecedoras. Decíamos con Tania previo a esta conversación contigo que se nos iba a quedar corto el podcast para poder abordar todo este montón de temas tan interesantes, ¿no? Pero creo que digamos, este tipo de conversaciones y tu experiencia en particular puede servir también de inspiración a futuros profesionales, a futuras personas que se dediquen a estos temas, porque es muy bonito ver, ¿no? Cómo transitan los psicólogos, desde dónde se están trabajando estos temas, etcétera. Entonces, me parece muy chévere. Yo te quiero llevar un poco a un tema que a mí personalmente me gusta mucho porque creo que es profundamente psicológico. Eso quiere decir individualista, quiere decir todo lo que implica la psiquis humana, ¿no? Etcétera. Y tiene que ver con tu tesis doctoral. Y es el tema de perdón, es el tema de reconciliación. Tú abordaste estos temas en tu tesis doctoral. Quisiera dedicarle los últimos minutos que nos quedan a este podcast a que nos cuentes un poco desde dónde abordaste estos temas, por qué te interesaron, qué puede decir la psicología. En un capítulo anterior mencionábamos que era una de las grandes preguntas de la psicología, sobre todo para el tema de construcción de paz, ¿no? Por ejemplo, ¿será que el perdón ayuda a construir sociedades más pacíficas? ¿Sí o no? ¿Qué características debe tener este perdón? ¿En qué contextos y en qué condiciones el perdón podría ayudar a construir soluciones, sociedades más pacíficas? ¿Eso está ligado a la reconciliación o no? ¿Cuál es el vínculo que hay ahí? No sé si tú resolviste esos temas o los propones, etcétera, pero digamos es para decir, uno podría pensarse eso, ¿no? Pero no sé, cuéntanos un poco sobre eso, desde dónde lo abordaste, por qué te interesaste con ellos y eso cómo nos puede contribuir también a pensar estos temas. Este interés sale de una anécdota también, ¿cierto? Y es que cuando empezó la Comisión de la Verdad, ¿sí? La Comisión de la Verdad. Estábamos en San Juan de Pomuceno, es un municipio de los Montes de María. Y estábamos en un evento, ¿no? Donde estaban desmovilizados de las FARC en ese momento, estoy hablando, ¿sí? 2018, estaban las personas allí y habían víctimas. Entonces estábamos en un evento de reconciliación, ¿ve? Pues estos eventos siempre terminan siendo el lugar de los probables, le digo yo, porque siempre terminamos siendo los mismos con las de los que hemos estado en estas instituciones, nos volvemos a encontrar en otras instituciones posteriormente. Y estando allí, yo recuerdo muy claramente dos escenas. Una, bueno, yo estaba en proceso de doctorado en ese momento también. Entonces, como que uno se vuelve bien observador y bueno, de qué planteo la tesis y todo lo demás. Entonces, una escena, yo me senté, fui a donde había agua, entonces me pedía un calor impresionante ese día en San Juan de Pomuceno. Voy por agua y escucho un grupo de personas que yo sabía que eran lideresas de víctimas, como diciendo, míralo, allá sentadas, míralo, allá sentadas, mira, como si no hubieran hecho nada. Dígame de qué, yo miro y estaba
literal como en las fiestas de la infancia, los niños de un lado y las niñas del otro, estaban los desmovilizados de un lado y las víctimas del otro. O sea, como nunca solo se revolvieron para la foto, ¿cierto? Entonces uno empezó, listo, míralos allá, ¿sí? Y lo segundo que pasó en ese evento, y yo, de ahí fue que sale el tema, porque el evento era de reconciliación, es que había un señor que conocía, muy pulcro, un señor de estos que tú ves campesinos, muy pulcro, pero con unas manos fuertes, de esas que se ven que han estado trabajando mucho, una gorrita, bajito, sí, curtido por el sol, ¿cierto? Foto, foto, entonces, ahí se revolvió todo el mundo, fuimos a la foto, yo me paro y le digo al señor, ¿lo puedo abrazar? Y me dijo, sí, entonces yo lo abrazo, ¿cierto? Dijo, la foto, ay, que no salió, que la foto loca, lo de siempre, ¿cierto? Que digan reconciliación, todo lo que tú quieras, que pasa en esos escenarios, ¿sí? Termina la foto, le digo al señor, gracias, y él me dice, no, gracias a usted por ser amable. Me quedo, ¿sí? Luego pregunto, ¿quién es ese señor? Ah, él es fulanito, tal, él es un desmovilizado. A mí ese gracias por ser amable me golpeó profundamente y dije, uff, fuerte, ¿no? Qué fuerte para estas personas estar aquí, ¿sí? Haciendo esta apuesta de querer integrarse nuevamente, pero recibiendo la hostilidad de todo el mundo. Y claramente fue así porque yo había tenido antes lo de la escena que les narré. Entonces era muy doloroso, de ahí sale esto. Entonces, eh, pero si tú hablabas con estas víctimas, todas iban a hablar de la necesidad del perdón y la reconciliación. Entonces, el perdón como concepto, sí tiene como muchísimas acepciones, pero la más básica, digamos que es poder sobreponerse a estos sentimientos de venganza, de dolor y resentimiento frente a un agresor, ¿sí? Y poder hacer un cambio interno que de alguna u otra manera es como prosocial, ¿cierto? En función de favorecer como ese vínculo interpersonal. Pero el perdón implica como unos elementos muy personales y un proceso muy individual, ¿bien? En mi tesis yo recogí un autor que es francés, que es Moulet, y él habla de que el perdón tiene tres factores y son los que en la tesis estudié. ¿Sí? Por un lado está el resentimiento duradero, que sería como esta tendencia de las personas a mantener estas emociones negativas frente al agresor. Estaría la sensibilidad a las circunstancias, que sería esa capacidad que tiene la persona de analizar los pros y los contras de una situación, basarse en la comprensión como del contexto y además de lo que me dicen otras personas alrededor de eso que me sucedió y del agresor como tal. Y por último está como este perdón incondicional, ¿no? Que es esta posibilidad de tener actitudes positivas hacia un agresor, aún, ¿no? Cuando se conservan como estos elementos negativos de los efectos del conflicto, que es sobre todo lo que se conserva en el caso colombiano. Entonces, Leonardo, el perdón está estudiado, ¿sí? Que es un predictor de la reconciliación. Si yo no he tenido la posibilidad de avanzar, o sea, o de perdonar, o de aceptar y transformar mis emociones frente a lo que me pasó y frente a esa persona que yo reconozco como agresor, es mucho más difícil, digamos, que transitar a la reconciliación. La reconciliación ya implica eh, la posibilidad de eliminar como estas barreras emocionales que bloquean la posibilidad de poder establecer redes con otras personas que antes yo consideraba que estaban en orillas opuestas. La psicología social lo llama como el endogrupo y el exogrupo. Entonces nosotros, el endogrupo, somos las víctimas y el exogrupo son los malos. Es como si tuviéramos esa partición que es, además de eso es la polarización. Nosotros somos los buenos, ustedes el resto son los malos. Pero hay dos tipos de reconciliación y no me quiero extender porque se me vuelve bien largo, porque te sustento la tesis nuevamente. Pero la reconciliación tiene como dos grandes vertientes. En la reconciliación hay una reconciliación instrumental, es decir, esta posibilidad que yo tengo de mantener relaciones con esta persona, pero
no tengo que haberte perdonado, no tengo que tener sentimientos positivos hacia ti, pero me puedo relacionar contigo. Bien, allí, allí existe esta reconciliación que es muy instrumental. Pero por el otro lado, que esa es la que uno veía en esos escenarios, como el que te cuento, les cuento, perdón, de San Juan de Pomuceno, es instrumental, ¿no? Estamos aquí en función de un propósito distinto. eh, Me permito como este mantenimiento de relaciones de mínima colaboración y de mínima cooperación para poder vivir cotidianamente, pero no hay el otro elemento de la reconciliación que sería una reconciliación socioemocional, que ya corresponde muy fuertemente a esta esfera privada del ser humano. ¿Sí? Esta es lo que yo siento cuando me imagino o me pienso en contacto con el que fue mi agresor. Y esta reconciliación socioemocional sí es la que va íntimamente ligada al perdón, ¿no? Porque está más centrada en la coexistencia y en la reconstrucción de la confianza. Entonces, digamos que ese es como a grandes rasgos este juego de perdón y reconciliación. Pues a mí me parece súper, súper interesante y agradezco mucho, digamos, la claridad que realizas frente a ambos conceptos y la complejidad que hay detrás de cada uno, ¿no? A veces uno, digamos, que está afuera, o las personas que están afuera, digamos, de todos estos procesos y de todas estas reflexiones y análisis, piensan que las víctimas tienen que perdonar, porque sí, porque estamos en un proceso de paz y es que no perdonan y todo el asunto, o hay que reconciliarnos, etcétera. Se nos envía que eso, eso es un proceso, sí y no. Tú acabas de mencionar cosas muy interesantes como la reconciliación no necesariamente tiene implícito perdón, ¿no? Y dependiendo del tipo de reconciliación, tú mencionabas algunos, ¿no? Un instrumental, etcétera, desde tus hallazgos, de tus investigaciones. Y eso es lo que demuestra es la complejidad detrás del fenómeno, ¿no? Muchas veces uno desde la ligereza de sus posiciones, incluso políticas, ideológicas, lo que fuese, plantea estos conceptos o estos procesos como casi obligatorios y volvemos nuevamente a entender la experiencial de las víctimas, de los victimarios, etcétera, ¿no? Es poder tener esa capacidad de escucha y yo creo que ya me estoy volviendo un poco redundante en los podcasts porque siempre hablo de la humanización del otro, ¿no? Que hace parte justamente de evitar esa hiperpolarización que tanto ha estudiado la psicología social. Y es que ese reconocimiento de humanidad frente al otro hace parte también de los procesos de perdón y de reconciliación, hasta donde llega uno eso, ¿no? Poder escuchar a la víctima, que el victimario escucha a la víctima y viceversa, y darle unas pizcas de humanidad a ese otro puede ser un camino también a hablar, ¿no? A reconciliar. Pero además tú encuentras ahí una resistencia a considerar que ese victimario en algún modo se parezca a mí. Digamos que es menos humano que yo. Entonces eso me pone en un lugar, digamos, que más me mantiene a salvo, ¿no? De esta sensación de, yo siempre lo he pensado luego de mi paso por la Comisión de la Verdad, fue muy confrontador porque era como, cualquiera de nosotros pudo haber sido ese o este. Entonces es que nada, no hay nada que me haya hecho estar en una orilla o en la otra, ¿sí? Sino que es la vida y sus circunstancias las que van llevando a las personas en una dirección o las van llevando en otra dirección. Pero como ser humano, no hay nada que me distinga de este señor que está responsable, privado de su libertad, o de esta persona que es víctima. Como persona, no hay nada que me diferencie. Somos exactamente iguales. Y ese reconocimiento, digamos, que es pavoroso para muchas personas porque es más cómodo ocupar el lugar del bueno que el lugar del malo. O sea, eh, pensado de esa manera. Puede haber reconciliación sin perdón, pero una reconciliación instrumental, una mínima coexistencia. Pero si hay perdón, sí o sí, normalmente podemos transitar hacia la reconciliación. Lo que yo encontré en la tesis, ya que no la voy a contar a grandes rasgos, es que en definitiva las víctimas sostienen el resentimiento, ¿cierto? Sostienen el resentimiento
pero ese resentimiento está sostenido en las condiciones sociopolíticas y socioeconómicas de ese grupo de personas. Bien, entonces, y además en la evidencia del no arrepentimiento de parte del agresor, ¿sí? Esta persona no está arrepentida y de ahí cito una anécdota que todos conocemos, se me olvida el nombre de este señor de las FARC que era cieguito, Santrich, sí, que además era sucreño, que le dijo, y usted va a pedirle perdón a las víctimas y cantó quizás, ya, o sea, ya. Esa es la muestra más grande de que ¿cuál perdón? Yo no tengo que pedir perdón, yo ya, lo que pasó, pasó, borrón y cuenta nueva, pero ese no arrepentimiento de la agresión explica que yo no perdono. Si usted no está arrepentido, ¿yo por qué lo voy a perdonar? ¿Yo por qué voy a cambiar lo que yo siento por usted? ¿Sí? Entonces, digamos que este juego entre perdón y reconciliación es un tejido como cuando las abuelas tejían y se equivocaron en un punto y tienen que deshacer para volver a tejer. Y en Colombia estamos así, tejemos y otra vez deshacemos y otra vez volvemos a tejer y otra vez deshacemos porque vamos y venimos y se sostienen como empezamos las condiciones sociales, culturales, estructurales de la violencia que hace que esto se siga. Muy interesante, Olga. Muchísimas gracias. Me quedo con esa última metáfora que nos invitas, el de tejer y deshacer y destejer y volver, ¿no? Eso porque creo que captura la complejidad del asunto, y que construir la paz en sociedades que han atravesado tantos años, tantas violencias, pues no es fácil. Pero tenemos que seguir insistiendo hacia allá, ¿no? Y creo que estas reflexiones que tú nos propones, les propones a los profesionales de psicología y hay que decirlo de otras disciplinas de las ciencias sociales y de la salud, em, nos pueden ayudar a contribuir desde ahí, ¿no? Entonces, muy agradecido contigo, Olga, por este espacio. No sé si quieras agregar algo que creas importante, algunas últimas palabras. ¿Algún eh, autor, texto que quieras referir? Me encanta, hay un tomo, el informe de la Comisión de la Verdad es muy extenso, ¿sí? Eh, entonces difícilmente nos lo vamos a leer completo, ¿cierto? Y además tiene capítulos, es muy largo, ¿bien? Pero hay una invitación que yo creo que es muy probable que cualquier, incluso los estudiantes, es muy valioso. Está la transmedia de la comisión, ¿sí? Que lo que hay es usando todo lo audiovisual, se cuentan historias a partir de allí, los análisis y las reflexiones, y hay unos aportes muy interesantes para hacer esta lectura de país, ¿sí? A mí me parece que todavía seguimos enseñando, en las ciencias sociales seguimos enseñando, excepto en algunas asignaturas, seguimos enseñando la psicología, el trabajo social, como si no viviéramos en Colombia, como si estuviéramos en otro lugar, ¿no? Eh, y como si todo esto no pasara, ¿sí? Entonces, unas visiones muy puras, pero acá pueden haber unos aportes y unas lecturas interesantes, uno. Y dos, uno de los tomos del informe de la Comisión de la Verdad es el tomo testimonial se llama Cuando los pájaros no cantaban, que es algo que una de las víctimas de, en aquella época los pájaros ni siquiera cantaban los pájaros, ¿no? O sea, todo se silenció. Imagínense qué metáfora tan poderosa y tan bonita de lo que significa la guerra y la llegada del dolor a una comunidad y el silencio al que la violencia somete a las personas. Ni siquiera los pájaros se atrevían a cantar. Ese tomo testimonial es muy valioso porque es la historia de las personas en la voz de las personas. Son historias de las víctimas, pero desde todos los lugares. Entonces estamos hablando con enfoque étnico, con enfoque de diversidad, con enfoque LGBT, con enfoque de género, o sea, es muy rica todas las narraciones de niños, de adolescentes, de personas de edad. Entonces, todo lo que se puede encontrar en ese tomo testimonial, yo creo que da una imagen de país muy interesante que sería indispensable leer y conocer. Eso recomiendo, ya léetelo. Gracias, muchas gracias. Y la transmedia también suena muy interesante. Creo Está que buenísimo. aquí también en el video podcast hemos tratado como de traer algunos de los relatos que están allí, que tal vez la gente no conoce Ujú. o los ignora, ¿no? Como que a veces es también salvaguardar de cierta manera, si no lo conozco, no hago parte de. Entonces creo que es muy importante y muchas gracias por este espacio. Creo que
aprendimos mucho y creo que me llevó muchas cosas en la cabeza frente a la situación como persona y como profesional. Creo que las dos deben ir de la mano y la parte actitudinal, como lo nombraba ahorita el profe Leo, es fundamental para poder estar bien, para poder servir también a los demás, que creo que era algo que nombrábamos también con Tania en el episodio pasado, que los psicólogos vivimos con los dolores de los demás, ¿no? Y eso también hace parte de lidiar con el sufrimiento de las otras personas y poder estar dispuestos a, que creo que es la palabra, estar dispuesto. Es la disposición a sostener. Sostener también es una bonita palabra para todos estos procesos. Bueno, pues muchísimas gracias, Olga. Ustedes por la Esperen. invitación. No, muchas gracias a ti y bueno, quedamos con ganas de leer tu tesis doctoral y futuras investigaciones. Entonces, muchas gracias. Bueno, gracias entonces por este episodio. Nos llevamos muchas cosas y muchos elementos en este capítulo que tuvimos la oportunidad de con nuestra invitada. Esperamos que todos nuestros oyentes sigan en disposición para nuestro quinto capítulo y nos vemos en un próximo episodio. Las personas no nacen violentas, aprenden a hacerlo. Lo mismo ocurre con la paz, se puede enseñar y aprender. No olvides seguirnos en Spotify y suscribirte a nuestro canal de YouTube. Gracias por escucharnos. Esto fue Paz Psicopráctica Podcast.